De Julio Cortázar, Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle, y es sólo entonces cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Entre todos los poemas de Julio Cortázar que ha escrito, este encuentro, Los amantes, por de pronto es uno de los que más me gusta, si no es el que más. No sé originalmente en qué libro fue publicado, en qué año. Esto, si alguien tiene ese dato, estaría genial que me lo comparta, lo puede dejar aquí abajo en el cuadro de comentarios, ¿no es cierto? Para este poema hoy me gustaría proponerles algo nuevo respecto de lo que venimos haciendo en este canal de videos sobre literatura, que es confrontar un análisis que se ha hecho de este poema, que se ha publicado en algún sitio de internet, confrontarlo con el punto de vista de uno. Vamos, que yo no estoy de acuerdo con una perspectiva, parecería ser fundamental, que aparece en esa interpretación, pero en la medida de lo posible voy a tratar de no ganarle la pulseada interpretación por interpretación, ¿no? La que yo pudiera hacer respecto de la que ha hecho esta otra persona. Vamos a tratar de ver hasta qué punto puede corresponderse una interpretación, un análisis literario, contrapuestos desde cierto lugar de enfoque que se tiene sobre lo que presuntamente sería la temática de este poema. A ver, el concepto de amantes, podríamos decir que tiene o ha tenido dos acepciones bastante fundamentales, que de tiempo en tiempo una parece querer tapar a la otra, ¿no es cierto? Hay una acepción común para todas las personas, o para muchas por lo menos, se ha consensuado socialmente entender por amantes a aquellas personas que están manteniendo algún tipo de relación clandestina, basada en algún tipo de infidelidad en relación con algún tercero o algunos terceros, terceras, en una relación mayormente legítima respecto de estas partes componentes en el plural amantes, ¿no es cierto? Se entiende que fulanito, menganito, sutanita, menganita y fulanita también, bien pudieran tener sus respectivos novios o esposos, esposas, socialmente aprobados, podríamos decir, estas relaciones, y a su vez, de manera clandestina, cualquiera de estas personas podrían tener un amante. En la actualidad me parece que con aperturas que han habido y están ocurriendo, aperturas mentales quiero decir, en relación con empezar a asimilar y asumir variantes relacionales respecto de lo que ha sido lo tradicional, ¿no es cierto? Quizás aquella primera categorización, acepción de la palabra amantes, creo que ha correspondido a una taxonomía tradicional, ¿no? El esposo, la esposa, el novio, la novia y el amante o la amante. Hoy por hoy digo, en una sociedad donde ya se está planteando cuestiones que tienen que ver con lo poligámico, con esta nueva forma de entender ciertas relaciones poliamorosas, ¿no es cierto?
donde quedaría excluida una posibilidad de infidelidad, en tanto que las relaciones son más abiertas y más sinceras. Tal vez entonces quiero decir esta observación acerca de lo amante como lo clandestino, lo ligado a la infidelidad, tal vez hoy por hoy, si bien no del todo seguramente, pero esté quedando un poco en desuso, ¿no es cierto? De modé. De cualquier manera, me parece a mí que hay una primera acepción del término amantes, que me parece que es la original de todas, aún anterior a esta figuración del concepto del amante como algo vinculado a la falsificación, a la estafa, a la irresponsabilidad, ¿no es cierto? Esta primera acepción, amante como ser que ama, mucho más sencillamente, ¿no es cierto? Sin connotación alguna de legalidad o ilegalidad. Un esposo puede ser amante, una esposa puede ser amante, un novio, una novia pueden ser amantes. Insisto, sin que dé lugar a nada relacionado con la ilegalidad, con la infidelidad. Es desde ese punto de vista, a mí me parece que está hablando este poema. Pero veamos ahora qué ocurre con una persona que entiende todo lo contrario, que el poema está tratando de una relación clandestina, movida por el secreto y la infidelidad. En esta página monografías.com, donde por lo visto está dedicada a la publicación de monografías académicas de tipo universitarias, seguramente provistas por la gente que está estudiando diferentes carreras. Bueno, aparece esta interpretación crítica del poema Los amantes de Julio Cortázar. Ha sido subido por un tal Valerí Falconi Garay, sin embargo, no es el autor de la monografía, sino que la misma al pie encontramos que pertenece a Fara Dalila Cómena Fernández, peruana, estudiante del segundo ciclo de Ciencias Contables en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, quien desarrolla el presente trabajo de comprensión lectora. Bueno, claro, claramente es alguien que se ha visto obligada a realizar un trabajo de análisis literario en alguna materia de una carrera contable, ¿no es cierto? Es como si a mí en la facultad de letras, en la carrera de letras, me obligaran a hacer asientos contables. Muy bien no me van a salir. En fin, la monografía es bastante larga, contiene una biografía del autor, un análisis de su obra, hasta que llega al tema que amerita, ¿no es cierto?, el poema Los amantes. Entonces, esta autora, Fara Dalila Cómena Fernández, empieza por decir que el escenario o ambiente del poema, a ese respecto, dice el escenario donde se suscita el poema, que es materia de estudio, es en un lugar donde éstas se pueden entregar el uno al otro, es un lugar donde estos se pueden entregar el uno al otro, ¿no es cierto? Los amantes. Puede ser una habitación de hotel, un departamento, un cuarto. Bueno, la primera disidencia fuerte. O sea, el poema en ningún momento está estableciendo un lugar cerrado, todo lo contrario. Empieza por decir el poema: ¿quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Es decir, los amantes están en la calle, ¿no es cierto? En la calle, y después da cuenta el mismo poema que es de noche todavía. No hay referencia alguna a lugares cerrados. Respecto de los personajes principales del poema encuentra la autora que son los amantes, personas que se aman en secreto y tienen encuentros apasionados y amorosos en lugares donde las demás personas no los puedan ver. Bueno, evidentemente la autora de esta monografía se está ciñendo a esa segunda acepción del término amantes, ¿no? Como relación clandestina, como relación, lo que llamamos
comúnmente, vulgarmente, estar de trampa, ¿no es cierto? A mí no me parece que esto sea así en absoluto. Yo prefiero y además observo que el poema me parece está hablando de una primera acepción o de la otra acepción de la palabra amantes como aquellos que aman, ¿no es cierto? Simplemente. De hecho, no están, en el poema no se prefigura que estos amantes estén en lugares donde las demás personas no los puedan ver. De hecho, están en la calle. Y si los demás no los ven, por lo que dice el poema, es porque están ciegos. Precisamente. La autora dice que los personajes secundarios son los ciegos, que son las demás personas que viven dentro de la sociedad, que solo se dedican a ver lo que a ellos mejor les parece, con muy poca apreciación. Sí, está bien, se ajusta a la propuesta de la autora. De cualquier manera, no sé si estos ciegos eligen qué es lo que quieren ver y qué es lo que no. Me parece a mí que en realidad lo que está ocurriendo es que son ciegos, no ven a los amantes, por alguna razón, alguna cualidad tal vez intrínseca de los mismos amantes, el resto de la sociedad que es ciega no lo ve, no los ve. Respecto de la trama, la autora dice, la trama de la obra, a mi parecer, está en la parte donde se da el encuentro de los amantes, donde se desordena todo y su mundo se vuelve de cabeza cuando ya están alejados de todos y todos se entregan el uno al otro. Otra vez diciendo, creo que la trama, el tema, a ver, acá hace una separación entre trama y tema, y estamos hablando de un poema, no de un cuento donde podríamos eh, separar, distinguir trama de tema. De hecho, no sé si es que existe una trama dentro de, por lo menos de este poema, sí hay un tema. En todo caso, si existe una trama en el poema, yo la vería por esta situación nocturna, ya está casi amaneciendo, los amantes están en la calle y la trama estaría dando cuenta de que en cualquier momento amanece y estos amantes se van a tener que separar para volver a sus deberes cotidianos, termina diciendo el poema, y se van a integrar a ellos también por separado a esa sociedad de ciegos, ¿no es cierto? Dice, la ciudad los recupera de manera hipócrita, los recupera, es decir, los vuelve a asimilar. También podríamos pensar que estos mismos amantes, al separarse, ellos mismos se vuelven a asimilar a esa ciudad hipócrita y ciega. Insiste con que el tema trata del encuentro amoroso, prohibido y a escondidas de dos personas que son amantes. Vuelvo a decir, no hay nada en el poema que lleve a pensar que se trata de una relación clandestina o secreta. Están en la calle cuando ellos se toman de la mano, ¿no es cierto? Están aislados sin lugar a dudas, aún en la calle. Cuando dice su isla flota a la deriva hacia muertes de césped. Sí, están aislados. Respecto de hechos o episodios, la autora encuentra que como hechos principales está el encuentro de los amantes, donde se entregan en cuerpo y alma en la perfección de la noche, con la esperanza que el amanecer no llegue y se puedan separar. Insisto, son todas... Me parece que el poema no está hablando en ese sentido, no habla de las esperanzas de los amantes, son prefiguraciones que la autora hace pero que no se encuentran los elementos en el poema para advertir lo que ella asegura. Ese los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. No está hablando de esperanzas de que ese momento no ocurra. Ya están vestidos, ya se van por la calle. En todo caso, el poema no está hablando de ningún grado de conciencia de sí que pudieran tener estos amantes. Son diferentes del resto en tanto que amantes en el momento en que son amantes,
porque después en la separación y en el retorno a los deberes cotidianos de cada uno, parecería ser que esa categoría y ese estado de ser amantes se diluye, ¿no es cierto? Ellos vuelven a asimilarse a la vida hipócrita y ciega de la sociedad. Hechos secundarios: mientras los amantes están dejándose la vida entre ellos, las demás personas siguen su monótona vida. Sí, eso sí, si hay algo que particulariza a los amantes es el hecho de serlo, ¿no es cierto? El hecho de ser amantes. No hay nada que confirma el poema que a todos los demás les pueda ocurrir algo de lo mismo. Tal vez por eso, por el desconocimiento del común de la gente de hallarse en estado de amante, sea que no vean cuando aparecen un par de amantes, ¿no es cierto? No los reconocen, no los conocen siquiera. No conocen el estado de ser amante. Desenlace o final: una vez que amanece, los amantes vuelven a su rutinaria realidad. Sí, eso está claro, ¿no es cierto? Tipo de texto: es en verso, su prosa es bastante compleja. Bueno, si es verso no es prosa, ¿no es cierto? Si es prosa no es verso. No le vamos a pedir a un estudiante de contabilidad que discierna mucho sobre estas particularidades. Respecto de la complejidad de este poema, bueno, claro, para alguien que se dedica a ciencias exactas, ¿no?, que tienen que ver con el número y el cálculo, sí, claro, por ahí el poema presenta muchas metáforas y muchas figuraciones poéticas que a alguien que no tenga costumbre de avenirse al lenguaje poético le cueste un poco esta lectura, ¿no es cierto? Componentes psicosociológicos que presenta el poema, a ver. Realidad ambiental, moral, cultural, con referencia al espacio y tiempo. Dentro de los valores que se pueden ver reflejados en el poema es la realidad que se expresa. Bueno, una frase que no me dice nada. La falta de sinceridad, que solo la palabra amantes encierra un sinnúmero de significados, los cuales tienen mucha relación con el verbo mentir. Bueno, precisamente a la autora de esta monografía se le pasa por alto otra acepción de la palabra amante que nada tiene que ver con situaciones de falsedad, de mentira, de infidelidad, sino que con el amante es aquel que ama, ¿no? Yo creo que, sin negar la acepción que la autora le da a la palabra amantes, me parece que la que hace valer este poema es esa otra acepción. Amantes como aquel que ama, aquellos que aman. Respecto del manejo del lenguaje, el uso del lenguaje es el poema. El uso del lenguaje en el poema es bastante entendible por el manejo de palabras que se usan en léxico común al hablar. Sí, es verdad, es un poema que, al margen de los recursos poéticos, las figuraciones, las metáforas, aún así utiliza hay ahí un manejo del lenguaje común, coloquial, que es muy propio de Cortázar, por otra parte, ¿no es cierto? La combinación del lenguaje cotidiano, coloquial, en mixtura con los recursos poéticos. Pobre chica también lo que le ha pedido este trabajo, porque evidentemente las pautas se las ha consignado un docente, ¿no es cierto? Entonces le preguntan por la ideología del autor, a lo que la chica responde: a mi parecer el autor, aunque no está de acuerdo con la relación situacional de los amantes, no lo acepta pero lo comparte. Resulta muy gracioso. No me estoy burlando de la autora, entiendo que es alguien que no se dedica al análisis de escritura creativa. Bueno, nada, no se colige, no se desprende de ninguna parte del poema respecto de con qué estaría o no estaría de acuerdo el autor, si es que el mismo poema demande, ¿no?, que el autor esté o no esté de acuerdo
con algo que, vamos, me parece que no lo requiere el mismo texto. En todo caso, bueno, esa mirada ulterior que hay en el poema de crítica a la sociedad, ¿no es cierto? Al plano de la sociedad más extensa, los ciegos. Sí, en un momento habla de la sociedad hipócrita y ahí hay una manifestación ideológica del autor en ese sentido. Y también un rescate, me parece a mí, en algún aspecto, de la figura del amante como aquello que redime al vulgar común mortal de ese automatismo al que más tarde que temprano, cuando amanece, se vuelve a recaer, ¿no es cierto? Mensaje explícito de la obra: la falta de apreciación de los demás, de las demás personas, al no ver lo que es evidente y sobre todo de su falta de sentido común para no darse cuenta de los cambios de los otros. Está hablando de los ciegos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que me parece que aquí entonces se está contradiciendo con aseveraciones que hizo antes, ¿no es cierto? Pero sí, hay una falta de aprecio de los demás. Yo diría más que de aprecio, de distinción. No llegan a ver, son ciegos, no llegan a ver, no conocen la situación del amante. Ese es el tema, ignoran. Allí donde debieran de estar viendo algo diferente, no lo ven. Mensaje implícito de la obra: el temor que viven los amantes y la desesperanza de no poder demostrar su verdadero amor ante los demás, en algunos casos por miedo y en otros por falta de decisión. Bueno, son reflexiones muy ulteriores que hace la autora y que me parece que más ella está pensando en casos conocidos personales por ella y no tanto en lo que está diciendo el poema, ¿no? Como que el poema le ha disparado recuerdos y reflexiones asociativas ya hacia otros elementos extra poéticos, ¿no es cierto? En todo caso, a mí me parece que el mensaje implícito es mucho más sutil que el hecho de pensar que estos amantes en realidad son infieles a sus parejas legítimas y están en falta de algún modo. Me parece que el mensaje implícito complejiza bastante, ¿no es cierto? Hay que entender esta cuestión de, no, de un común de personas que no distinguen la figura del amante en esta acepción que yo prefiero, ¿no es cierto? Que nos lleva a preguntarnos entonces qué es el amante, qué es el fenómeno del amor, ¿no es cierto? ¿Qué es y qué tiene de particular y extraordinario que no permite que el común de la gente, los ciegos, puedan apreciarlo, puedan siquiera distinguirlo, ¿no es cierto? Ideas polémicas del autor. La polémica, a mi parecer, dice la autora, dentro del poema, está en la falta de apreciación de las demás personas al no ver el desbordante amor de los amantes en la ciudad. Bueno, sí. Pareciera ser que algo en el interior de la autora, bueno, la lleva a por momentos vislumbrar algo de lo que para mí es mucho más seguro, ¿no es cierto? Propósitos del autor. El autor tiene como objetivo demostrar que el supuesto amor de los amantes es sólo una fugaz pasión que hace de ellos que se desesperen por sus encuentros y que al final a lo único que llegan es a volver a sus vidas como todos los días. Bueno, me parece muy apresurada conjetura, porque nada dice que la próxima noche no vayan a volver a encontrarse los amantes y que no vengan a encontrarse noches anteriores. Y a ver, esta cuestión de la nocturnidad puede entonces inferirnos algo del orden de lo clandestino. En realidad es que se encuentran en sus ratos libres, ¿no es cierto? Podríamos pensar cuando la noche, porque la noche presupone que uno ya se ha visto liberado
de las responsabilidades, ¿no es cierto?, de los compromisos materiales, concretos, cuando tal vez todo debiera depender de las necesidades propias de la relación de amantes, ¿no es cierto? Y otra vez insisto, ¿no? Como una situación clandestina de infidelidad, sino la natural ocurrencia del hecho de la relación amatoria con sus propias implicancias y sus propias necesidades. Interrogantes y problemas que aborda el autor. Aunque la interrogante no esté implícita dentro del problema, se puede sacar que ésta se basa en el porqué de los encuentros clandestinos de dos personas. Y dale con el encuentro clandestino. Bueno, evidentemente la autora está muy convencida, ¿no es cierto? Como que la idea, esta acepción de amantes como evento que marca algún grado de irresponsabilidad, de infidelidad, bueno, ella la tiene muy, como que esa visión, esa perspectiva, esa acepción de la palabra, ella la tiene muy presente, ¿no? Si a mí me preguntan, creo que el autor no establece, no plantea ningún interrogante ni ningún problema, está mostrando lo que pasa. En todo caso, al lector se le abrirán interrogantes y problemas respecto de algo que muestra el poeta, ¿no es cierto? No me parece que ahí esté planteando Cortázar nada de la naturaleza del problema ni del interrogante. Está mostrando algo que es, hasta cierto punto da alguna muestra, algún posicionamiento ideológico respecto de lo que está ocurriendo, pero interrogantes y problemas me parece que eso quedará o no más en relación con el lector que con el autor. Bueno, se le ha invitado a la autora a hacer una crítica objetiva al autor y a su obra. Como comentario crítico al autor, la obra es apasionante y nos hace sumergir y a la vez enfocarnos y ponernos en el lugar que ocupan los amantes. Más que una crítica, es importante que se haga un poema al amor que no es puro y verdadero, sino aquel amor de momento. Habría que hacer un análisis muy exhaustivo para ver por qué lugar, si quisiéramos defender la ponencia de la autora, de Farah Dalila, ver de qué manera se podría llegar a ajustar lo que ella dice respecto de lo que se desprende del poema. Que es apasionante el poema, es apasionante. ¡Yes! Me encanta este poema. Y en todo caso me parece que el autor no los está criticando, porque no tiene nada que criticarles en función de amantes. En todo caso está haciendo una crítica del entorno, de la sociedad, y también hace una crítica de ellos hacia el final del poema, hacia lo que ocurre, lo que ellos deciden una vez que se separan, ¿no es cierto? Que se separan hasta el próximo momento, nadie está diciendo que esa separación vaya a ser definitiva, pero en ese trasuntar que hace el autor de que al separarse los amantes, hasta la próxima vez, lo que va a ocurrir al separarse es que se van a volver a integrar a esa masa ciega e hipócrita. Bueno, ahí me parece que está el comentario crítico. Por lo demás, no sé, no me parece que se pueda decir que este poema es un poema de amor tal cual entendemos los poemas de amor, ¿no es cierto? Se está describiendo una situación, se está planteando una situación amorosa que concierne al tema de los amantes, pero no hay un discurso amoroso hacia ninguna parte. Si bien podemos considerar sí que hay una especie de descripción romántica en el momento en que se dice ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges y arriba está la noche llena de ojos. Bueno, sí, toda esa imagen es muy romántica, ¿no es cierto? Y podría intentar conformar lo que entendemos comúnmente como un poema de amor. No obstante, vuelvo a decir, no me parece se trate
de un poema de amor, tanto como quizás tenga este poema una temática psicológica, psicoanalítica, sociológica, sin lugar a dudas, existencialista, crítica respecto a la obra formal. La obra es bastante realista y nos da a conocer lo que pueden pensar aquellas personas que tienen amores prohibidos. Bueno, ya insistimos mucho, ella también insiste mucho, está muy segura de que se trata de un amor prohibido. Vuelvo a decir, el poema en ningún momento expresa qué es lo que pasa por las cabezas de estos personajes protagónicos, ¿no es cierto? Crítica a la temática de la obra. El tema que explica la obra es el amor apasionado y oculto de dos personas. Estoy de acuerdo con este poema porque es realista no solo de la perspectiva de los amantes, sino también de las demás personas que habitan dentro de la sociedad. Crítica general a la obra, como he podido apreciar, es un poema interesante e importante a la vez. Recreación de la obra. De repente el autor, al momento de escribir, se ha inspirado en una historia real o tal vez en una situación que él ha vivido. Bien. Bueno, está bien. Para una persona que se dedica a asuntos contables me parece... bueno, qué sé yo, le ponemos el 4, la nota que necesite para eximir, ¿no es cierto? Digo, total, en su vida no se va a dedicar al análisis literario. En fin, podrán decirme ustedes, podrán dejar en la caja de comentarios cuál enfoque interpretativo les parece más objetivo en algún grado, si les parece que los dos tienen sus fundamentos, aun cuando sean contrarios. A mí me parece un poema este de Julio Cortázar que aún da para mucho más análisis, tal vez ya en otros niveles discursivos. Hay algo ahí en la segunda estrofa, la mención de palabras tales como cifra, como arena, y como esa figura final del tigre que es un jardín que juega, lo que le da al poema una atmósfera un tanto borgiana, me parece, en algún sentido, y habría que pensarlo. No nos vamos a poder ponernos a pensar ahora si no guarda algún diálogo este poema con algo que por ahí haya podido haber dicho Borges y que tal vez incluso vaya más allá de lo que nos representa inmediatamente la figura de los amantes. En fin, si más adelante encuentro algún cabo que atar en tal sentido, se los comentaré. Por ahora, mis queridos, queridas, querides, les agradezco el acompañamiento que le hacen a este canal. Me alegra mucho que cada vez son más los suscritos. Esto sin lugar a dudas porque ustedes lo mueven, lo promueven, lo recomiendan, se lo muestran a distintas personas. Los que todavía no lo hayan hecho, por favor, continúen o empiecen a contárselo a sus allegados, a recomendarlo. Más tarde que temprano creo que esto va a redundar en beneficios, espero que para todos. Yo haría todo lo posible para que esto redunde en beneficios para todos. Y sin más dilaciones, por ahora me vuelvo a despedir de ustedes, como les digo siempre, esperando que estén pasando gratos momentos y teniendo muy buenas lecturas. Muchas gracias y hasta pronto.